veía el video con ustedes del Papa San Juan Pablo y claro, uno no lo ve, nosotros, muchos o la mayoría de nosotros lo hemos visto en sus visitas al Perú, es un santo contemporáneo. Y claro, uno ve esos videos y uno se emociona. Yo les veía el rostro a algunos de ustedes y nos produce una alegría, tal vez una cierta nostalgia. Y es que así es la santidad. Entonces vamos a hablar de la santidad. Y el tema principal de la santidad y por qué se conecta con todos estos otros temas que hemos venido relacionando y comentando los días precedentes y cómo se relaciona con la fe, es porque la santidad se consigue por la fe si es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Entonces, un punto crítico en el camino, en la peregrinación de la fe, camino a la santificación que es obra del Espíritu Santo, es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y eso lo vemos hoy día en el Evangelio. Si ustedes recuerdan el pasaje, capítulo 5 de San Lucas, Pedro ya ha tenido encuentro con Jesús. Ha curado a su suegra, ha curado a muchas personas en Cafarnaún, en la puerta de su casa, en sábado, imponiendo las manos, expulsado demonios. Temprano ha ido a hacer oración. La gente lo está buscando y Jesús se va a ir al lago, a orillas del lago, a, hacer, a continuar su anuncio del reino. Pedro y sus compañeros de labores han estado pescando toda la noche, no han pescado nada. Pedro es pescador, el Señor no. El Señor le pide a Pedro la barca, predica desde la barca de Pedro y al terminar le dice a Pedro que vaya mar adentro, que era el lema justamente de esa encíclica del Papa a inicios del tercer milenio, rema mar adentro. Era la misión a la que se nos llamaba a inicios del presente milenio. Y entonces, Pedro, ¿cómo tomaría eso que el Señor le diga que vaya a pescar? Es de día, los pescadores pescan en la noche. Pedro sabe más, pero Pedro dice, porque tú me lo dices, voy a ir. Como diciendo, mira, es absurdo. A mí me parece que eso no tiene sentido, pero porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Y tiene la pesca que jamás imagina. Y se postra ante el Señor y le dice, apártate de mí, que soy un pecador. Y es que Pedro toma conciencia a raíz de ese regalo que el Señor le da, de que está justamente en presencia del Santo de Dios. Como le había llamado ese espíritu inmundo en la sinagoga de Nazaret. ¿Qué quieres de nosotros? Has venido a acabar con nosotros, sabemos quién eres el Santo de Dios. Es decir, la santidad es vivir en Dios, en la persona de Cristo Jesús, el Cristo total, del que nos habla Pablo en la carta a los Colosenses. Y hoy en la primera lectura de este pasaje de la carta a los Colosenses, que va del capítulo primero del versículo 9 al 14, si no me equivoco, Pablo les dice justamente a la iglesia de Colosas lo que este fragmento que les voy a leer de la lectura de hoy, primera lectura, del 9 al 14, efectivamente, de la carta a los Colosenses. Dice, hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad, de la voluntad de Dios. Pablo sabe que para que se alcance la plenitud de la vida, la vocación a la que son llamados, lo que se necesita es conocer la voluntad de Dios, la voluntad específica y la voluntad genérica. Y nosotros, al cabo de los siglos, la iglesia discierne y nos dice, estamos llamados a ser santos. Es decir, Pedro estaba llamado a ser santo, como el santo de Dios, como Jesucristo. Y poder seguir a Jesucristo requiere fe. Pero Pedro, que tiene pues unos rasgos que realmente nos impresionan muchas veces, no sé si ustedes tienen la misma experiencia cuando
en distintos pasajes. Pedro, decíamos nosotros, el 12 de agosto en esa charla, ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor en Cesarea de Filipo, ya camino a Jerusalén, donde va a ser crucificado. Jesús está en tierra pagana, en la Galilea de los gentiles, así le llamaban. Isaías había anunciado en el capítulo 9 que en la Galilea de los gentiles iba a aparecer una gran luz. Y es que en Galilea de los gentiles, en Cesarea de Filipo, en la falda del Hermón, el Señor va a revelar quién es. Y Pedro todavía no sabe a quién está siguiendo. Es decir, la fe de Pedro tiene que crecer y madurar. Tal vez cuando Pedro ve esa pesca maravillosa, pensará, porque miren, pescó como nunca en su vida y dejó todo. ¿Por qué dejó todo Pedro y siguió a Jesús? Porque Pedro sabía que si es que Jesús le hacía pescar una vez así de esa manera, él podía tener con Jesús muchísimo más que lo que había tenido a lo largo de toda su vida, pero todavía no tenía claro el plan de Dios, es decir, la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo. ¿Para qué seguía Jesucristo? Pero sin tener todo claro, lo empieza a seguir. Ya más de después de 2 años, porque ese viaje a Jerusalén es ya los últimos aproximadamente 6 meses de la vida de Jesucristo. Ya en Cesarea de Filipo, es decir, en tierra de tinieblas, donde reinaba la idolatría, donde se reconocía que el César era Dios. El Señor le pregunta a Pedro y a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Conocemos la respuesta, la hemos visto. Y Pedro responde acertadamente. Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Pedro reconoce como Mesías, pero todavía no sabe qué tipo de mesianismo, qué tipo de rey es Jesús. Y es que el pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza, esperaba un rey, sabemos bien, ya desde la profecía de Natán, que les había dicho que iba a haber un sucesor de David y ese reinado de ese sucesor del linaje de David no iba a tener fin. Y para ellos el reinado de David era un tiempo de prosperidad temporal. Paz en las fronteras, se unificaron todas las tribus, hubo bienestar temporal y luego de ese punto más alto viene una y otra vez dificultades, problemas, divisiones, guerras, invasiones, son sometidos a otras potencias. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo judío esperaba un Mesías, es decir, un ungido, es decir, un sucesor de David, es decir, un rey semejante a David. Y entonces que Jesús les diga que va a ir a Jerusalén, les anuncie la cruz, que va a ser muerto. O sea, para Pedro pues es inaceptable. Y ahí ya Pedro no está tan dispuesto a aceptar la voluntad de Jesús. Tan es así que Pedro le va a decir a Jesús, eso no te puede pasar. Y Jesús le va a decir, como sabemos, atrás Satanás. Pero antes de eso, el Evangelio según San Mateo nos dice que Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante serás Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre. Es decir, la fe es don de Dios, no de la carne, de la sangre. Y además le va a decir que sobre él va a fundar su iglesia.